Lo dijo él. A primera hora. A ver, hablemos de los temas económicos. Nosotros lo tuvimos acá la semana anterior al rector de la Universidad Amauta Huasi, muy preocupado, según el doctor Muyulema, el rector de esta universidad, por lo que se veía venir, que era la aprobación del presupuesto general del Estado y, según él, un recorte del 70% de los recursos asignados para esta universidad. Esto, por ejemplo, marcó el debate del último fin de semana. Y, por supuesto, las diferencias entre asambleístas del oficialismo versus asambleístas de la oposición respecto a la composición de la proforma presupuestaria. Por eso la gran interrogante es, ¿hay dudas o en realidad esas dudas no son tales y más bien hay certeza respecto de la composición del presupuesto? Preguntemos a un especialista en la materia, la economista Verónica Artola Jarrín. Ella en su momento se desempeñó como gerenta del Banco Central del Ecuador, es además especialista en materia económica y ejerce la docencia universitaria. Economista, bienvenida, ¿cómo le va? Qué gusto. Buenos días, Fabricio, muchísimas gracias por la invitación. A usted, gracias por la gentileza de acompañarnos. Yo le pregunto a usted si tiene dudas o más bien le quedan certezas respecto de la composición de la proforma aprobada el último sábado. A ver, yo creo que hay que analizar que la proforma es lo que está, entonces dudas respecto de los supuestos que están atrás, dudas de cómo se está construyendo, dudas realmente de dónde se va a conseguir todo el financiamiento para poder financiar esa proforma. Pero es lo que es, ¿a qué me refiero? De que más allá de que quieran decir que bajó o no bajó el presupuesto para las universidades, creo que lo que está aprobado en la proforma claramente por la Asamblea Nacional es que hay una disminución, Fabricio, hay una disminución al presupuesto de las universidades. Unos decían 120 millones, otros que es menos. Está en la proforma, o sea, yo creo que no hay dónde perderse. Yo creo que es eso lo que realmente la Asamblea Nacional aprobó. Aquí lo tenemos, ¿no? Y en los datos nos están diciendo efectivamente esa información. Entonces, como digo, hay esa disminución en las universidades de 84 millones, que es lo que realmente impactó y que justamente fue el debate en este último Pero, fin de por semana. ejemplo, sobre el tema de Amauta, yo sí le quiero pedir una reflexión de un mensaje que yo recibí. En cambio, del otro lado, desde la visión del oficialismo que ayer di lectura, en una de las entrevistas que tuvimos junto a Andrea. La universidad se institucionaliza en el mes de diciembre del 2024 y entra en la fórmula de asignación de recursos en el 2025. Hasta el 2024, su presupuesto tenía recursos por gasto corriente e inversiones. Al ingresar en la fórmula, ya solo recibe recursos por la preasignación de los recursos de fórmula y ya no tiene recursos por inversión. Este año 2025, por ser prorrogado, no tuvieron reducción del presupuesto porque el mismo fue aprobado en el mes de septiembre, por lo que ejecutaron recursos con presupuesto prorrogado por 9 meses. Para el año 2026 recibirán el presupuesto conforme a la aplicación de la fórmula y pierden los recursos de inversión. Esta reducción es superior al 50% del presupuesto del 2025. Adicionalmente, el desempeño de los indicadores del año 2024 son deficientes, por lo que también afecta a los recursos que reciben en la fórmula del año 2026. Esta explicación me dieron desde el oficialismo. Yo le pregunto a usted y apelo a su entendimiento en materia fiscal. ¿Tiene lógica? A ver, lo que pasa es que para la asignación de los recursos para las universidades tenemos dos fuentes, como usted menciona y como dice la explicación. Uno del famoso FOPEDEUPO y el otro que es por autogestión o financiamiento propio de cada una de las universidades. Entonces, este FOPEDEUPO, que es justamente esos recursos que van a una bolsa, si queremos decirlo así, y repartir a las diferentes universidades, es lo que están diciendo en este momento el oficialismo, que es lo que está bajando y que en todo caso lo que se podría hacer es que las universidades empiecen a autogestionar y tener más inversión. Lo que a mí me llama mucho la atención de todas maneras, Fabricio, es que han tratado de desviar un poco este debate, decir, se tiene que utilizar no el codificado, no el ejecutado, sino lo proformado, etcétera, y lo técnicamente correcto es utilizar los recursos del codificado. Incluso si nosotros vemos todas las publicaciones del Ministerio de Economía y Finanzas para aprobar la proforma, se utiliza esa columna del codificado. ¿Qué quiere decir? Eso ¿Qué es lo que realmente, exacto, lo que realmente yo pude ejecutar después de diferentes variaciones que se va haciendo durante el año? ¿El codificado es el ejecutado o son tres términos distintos? ¿El proformado, el codificado y el ejecutado, o es proformado y codificado? ¿Cómo es? Expliquemos un poquito a la audiencia, sobre todo a los que no entendemos mucho de economía. Son tres diferentes, son tres diferentes. Una cosa es lo que estamos haciendo ahora que es la en proforma. noviembre, exacto, La proforma es una proyección.
Exacto, es noviembre, diciembre, que es la proforma que yo creo que voy a tener tantos ingresos, que yo creo que voy a gastar tanto, y le digo, ¿sabe qué, Ministerio de Educación? Usted parte con un presupuesto X. Pero claro, en enero ya del 2026 empiezan otras realidades. Por ejemplo, y es lo que decía al inicio, si yo necesito 16,000 millones de dólares para financiar, Fabricio, el presupuesto, y no consigo, entonces yo empiezo a jugar un poquito con los presupuestos que en diciembre del año pasado empecé a tener. Entonces ahí yo tengo el codificado. Pero después, a finales de cada año, o dependiendo, ¿cierto? Voy viendo realmente cuánto ejecuté. Y cuánto ejecuté significa lo que efectivamente gasté y lo que efectivamente pagué. Porque hay una cosa en el sector público que a veces se comprometen recursos, pero no necesariamente se pagan. Pero ya lo ejecutado es lo que efectivamente yo ya desembolsé, por así decirlo. Entonces, lo técnicamente, insisto, correcto es utilizar el codificado, porque ahí realmente fui haciendo los cambios, la subida de techos, el juego entre cuentas, y ahí es donde realmente yo debería ver cuánto estoy afectando. E insisto, si veo el codificado con lo que ahora proformo para el año 2026, sí, yo tengo una reducción de 84 millones en las instituciones de educación superior. Y esos 84 millones en las universidades públicas, le pregunto a usted, ¿es mucha plata? ¿Es bastante dinero? Es que depende, o sea, en general es un montón de plata, Fabricio, porque si tenemos, por ejemplo, una universidad central en donde le tienen alrededor de 15 millones de dólares menos, es un montón para los recursos, para la gente. Además, en las universidades públicas, que en teoría es dar esa facilidad para que las personas que no tienen la posibilidad de educarse en el sector privado lo puedan hacer, o en las universidades privadas. Fabricio, hay un dato que sacó el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica: uno de cada 4 jóvenes ni estudia, ni trabaja, ni hace nada, porque no tienen esa posibilidad. Entonces estamos dejando de lado a esos jóvenes que salen del colegio y que después no tienen otra opción, porque lamentablemente, y ahí sí volviendo a los datos macro, si en el Ecuador no tenemos empleo, si solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo, entonces estos jóvenes después además no pueden acceder a la universidad pública por este recorte de recursos. Entonces es mucho más complicada el debate. Entonces, lo que a mí me ha llamado la atención, sí, es un tema que tenemos que profundizar e indignarnos, por supuesto que sí, pero hay temas estructurales dentro de la proforma que no se están debatiendo, como nuevamente seguir pensando que tenemos un déficit sostenido de más de 5,000 millones de dólares el próximo año, necesidades de financiamiento muy altas. Tenemos un plan anual de inversiones el más bajo de los últimos 20 años. Solamente es alrededor de 2,180 millones. ¿El que está en la proforma o el que está en el presupuesto de este año? El que se acaba de aprobar en la Asamblea Nacional. La proyección para 2026 es, en cuanto a inversión, la proyección más baja de los últimos tiempos. De los últimos 20 años, Fabricio, 2,184 millones de dólares el plan anual de inversiones, y si a eso le vemos realmente cuánto es obra pública, son 492 millones de dólares. Ni en pandemia, cuando teníamos una situación fiscal bastante complicada, yo siempre digo, la pandemia fue económicamente el año en donde decrecimos más en toda la historia económica del Ecuador, ni ahí tuvimos un decrecimiento tan grande de la inversión pública. Entonces, en un país de dolarización, donde no tenemos una política monetaria tan fuerte, que sí la tenemos, pero no tan fuerte, y que debería ser la política fiscal la que realmente empiece a mover los hilos, la que empiece a reactivar la economía de una manera estructural, y que yo siempre digo, incluso a mis alumnos les digo, ¿cómo vemos esa política fiscal? Es en la proforma, es el instrumento, es en donde nos dice en blanco y negro mis prioridades y en dónde voy a poner la plata. Y si ahorita estamos quitando plata en sectores en donde realmente es importante, es súper complicado. Y si a eso yo le pongo otra variable, que no solamente es importante tener plata, sino saber ejecutarla, saber realmente invertirla en los momentos adecuados. Tenemos una ejecución en este año 2025 de aproximadamente el 66%, que también es de las más bajas de los últimos 15 años. Entonces, no estamos ejecutando tampoco por miedo, por ineptitud, porque no conoce, por un montón de razones, pero la verdad es que eso lo único que está generando es que la economía ecuatoriana no crezca de manera sostenida. El Banco Central, por supuesto, dice este año 2025 crecimos. Yo digo, sí crecimos por dos razones. Una, porque el año pasado tuvimos un decrecimiento, entonces es un rebote también
también este año, pero el problema es que si vemos la proyección para el 2026, se desacelera la economía. Entonces, ¿qué quiero decir Pero con eso? es un procedimiento normal de la economía, ¿no? Es que no debería ser así, Fabricio. No. Es que yo entiendo los ciclos de la economía y podemos ver eso, pero el problema es que en el Ecuador decimos que es por política económica que crecimos en el año 2025 y no es así. Fue un rebote, porque si fuera por política económica, ok, no crecemos del 3.8 que está proyectando el Banco Central en el 2025, pero en el 2026, no sé, 3.2, pero está proyectado 1.8%. Entonces, no veamos solamente la radiografía de este momento, de cómo vamos a cerrar y tal, sino pensemos en el mediano plazo, aunque en este país es dificilísimo, pero deberíamos ver eso también. E insisto, y volviendo al debate que nos trae aquí, la Proforma debería ser ese instrumento para construir una economía más sostenible, sobre todo para los grupos más vulnerables, y no lo estamos viendo. A mí yo me he quedado con ese dato que me parece toda una revelación que ha planteado Verónica Artola, la proyección de inversiones para el próximo año contenida en la Proforma Presupuestaria de 2026, la más baja de los últimos 20 años, me parece que es muy revelador, muy decidor y sobre todo muy preocupante este dato que presenta el economista. Antes de seguir avanzando en el tema de la Proforma, sobre el crecimiento, ¿por qué la economía creció? ¿Por qué este rebote y por qué el próximo año vamos a volver a desacelerarnos? ¿Qué provocó este rebote, economista? A ver, ahí, de acuerdo a los datos oficiales, y que creo que lo hemos conversado muchas veces, Fabricio, en este espacio, en el Ecuador el 65% de la economía la movemos las familias. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros consumimos más, si empezamos, ¿no es cierto?, a tener más en general ventas, por ejemplo, las empresas, y eso se demostraría que la economía crece. Entonces, este año sí se ve que hemos tenido un crecimiento de ventas de acuerdo a lo que establece el Servicio de Rentas Internas. Hay incluso una sobrecumplimiento en el tema de captación de los impuestos, etcétera, de recaudación. Pero ahí, Fabricio, la verdad es la pregunta del millón. ¿Por qué está creciendo realmente la economía? ¿Esas ventas están creciendo por un tema orgánico o hay algo más? Y ese algo más, lamentablemente, yo sí lo tengo que decir, mucho de la economía se está moviendo por lavado de activos también en el Ecuador. No nos gusta decir, yo hace poquito participé en un foro internacional de lavado de activos aquí que se hizo en la Universidad Católica y veíamos las cifras, ¿no?, de esto y qué es lo que está moviendo, y hacíamos un análisis sobre todo del sector inmobiliario. Por ejemplo, en ciudades como Manta, el 90 o el 85% de las viviendas se está comprando en efectivo. Entonces, eso es un fenómeno bien raro. Entonces, yo no quiero decir que solamente sea por eso, pero a lo que voy es que no vemos en la realidad, los que estamos ahí buscando, y ahora con el sombrero del sector privado vemos que es difícil, ¿no es cierto? Muchas cosas, no se mueve la economía como debería. Entonces, no es solamente por un tema de política económica, sino que creo que hay mucho también de estas economías ilegales ocultas que están moviendo este tema. Entonces, en función de eso, la economía ha crecido, y también si queremos ver por el lado, en cambio, no tan lindo también del crecimiento del consumo en los hogares, es por las remesas. Las remesas, Fabricio, en este segundo trimestre del año 2025 alcanzó los 2.000 millones, solamente en un trimestre, igual que es la más alta que hemos tenido desde que estamos en dolarización, viendo por cada trimestre. Entonces, esas remesas vienen a las familias y las familias logran estabilizar su consumo y en momentos incluso tal vez crecer un poquito, y eso ha ayudado que la economía crezca y que se vea. Entonces seguimos hablando de que las remesas son un sostén importantísimo, si no el principal de la economía. Es indispensable, Fabricio, para muchísimas familias. O sea, los migrantes no siguen sosteniendo la economía, los ecuatorianos. No siguen sosteniendo la economía. Si solamente en un trimestre recibimos 2.000 millones y el primer trimestre fue casi de 1.700, estamos hablando aproximadamente de casi 4.000 millones en un semestre que hemos recibido. Y estamos felices, sí, y de acuerdo que el Fondo Monetario el día de ayer nos acaba de aprobar un nuevo desembolso de 600 millones, exacto, 600 millones, pero las familias ecuatorianas están sustentando 2.000 millones. Entonces, creo que esos elementos son los que deberíamos debatir, y a veces nos quedamos en la bronca política, en los temas que no nos llevan a ver estas políticas de largo plazo, y creo que ahí es donde no hemos cambiado el Ecuador y seguimos teniendo, por ejemplo, un mercado laboral bien precario. Mi colega Yanedi Nostroza, quien envió un abrazo, está camino a Visionarias, me dice, la economía se sostiene con los impuestos, no con las remesas.
¿Es así? Es que, a ver, los impuestos, ¿eso para qué sirve? Los impuestos sirven, en teoría, para que el Estado pueda justamente hacer inversión pública. Pero ¿qué estamos viendo realmente? El Estado está destinando 6 de cada 10 dólares al pago de deuda pública y no necesariamente para inversión. Entonces, estos impuestos lamentablemente no están regresando como deberían. Teóricamente sí, y teóricamente los impuestos deberían después verse en obras públicas, verse en oportunidades de trabajo, verse en otros elementos, incluso en creación de empleo, pero no lo estamos viendo. Entonces, en esta economía ya no está sosteniendo necesariamente los impuestos. O sea, los impuestos están sirviendo para pagar deuda y sueldos, básicamente. Y sueldos, prácticamente. O sea, gasto corriente. Gasto corriente. Gasto corriente y deuda. Y que ni siquiera nos está alcanzando. Por eso tenemos un déficit de 5,000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo podemos decir que los impuestos están sosteniendo la economía en este momento? Ahí sí, no lo vemos. A las familias lo que les da de comer directamente son las remesas, son el trabajo informal. Fabricio, 77% de informalidad tenemos en el Ecuador. Entonces, hay que entender que eso es lo que lamentablemente mueve y por eso es una economía precaria donde no podemos crecer, insisto, de manera sostenida durante los últimos años. Hay algo que usted dijo hace minutos respecto del lavado y automáticamente mientras te escuchaba recordé un post del penalista guayaquileño Julio César Cueva que lo voy a leer, lo publicó hace 5 días. La foto del país es esquizofrénica, decía el doctor Cueva. Una macroeconomía estatal quebrada y al mismo tiempo una microeconomía boyante sostenida por una gigantesca economía informal y no pocas veces ilícita que crece sin control. Basta mirar alrededor, centros comerciales repletos de compradores, multitudes haciendo fila desde las 5 de la mañana para las ofertas de Black Friday y un boom de negocios cuyo denominador común es el flujo diario de efectivo en pequeñas cantidades. Bares, restaurantes, barbershops, salones de belleza, micromercados, gasolineras, la lista sigue. Es la paradoja perfecta, decía el doctor Cueva, un estado sin recursos, sin ingresos reales y sin capacidad, mientras una economía paralela, informal e incluso alimentada por actividades ilegales, rebosa liquidez. Yo le pregunto si usted coincide con esta visión desde su conocimiento económico. Lamentablemente coincido, Fabricio. Es así. Yo coincido. Hemos hecho algunos análisis con algunos colegas, hemos estado conversando de esos elementos en la academia también. Queremos empezar a hacer justo un estudio de ver cómo ha subido, por ejemplo, el metro cuadrado en diferentes ciudades por estos elementos. Yo leía también un artículo bien interesante que decía, tristemente, y también los ecuatorianos nos hemos hecho los locos, porque si vemos ahí y sabemos que alguien está haciendo alguna actividad ilícita y nos viene y nos ofrece algo, nos compra nuestros bienes y servicios, lo vamos a hacer. Fabricio, yo en estos últimos meses he tenido que viajar bastante a algunas ciudades en el Ecuador y me han comentado, por ejemplo, empresarios, que este tema de las vacunas ya está interiorizado en los propios costos de las empresas. Los vacunadores nos están dando ya facturas por las vacunas, Fabricio. Entonces esas cosas creo que las tenemos que decir frontalmente. A veces es duro, da miedo, pero creo que si queremos cambiar esta realidad del Ecuador, coincido con ese post que usted acaba de decir, y también nos ha dado miedo, ahí sí a nivel estatal, de medir cuánto es realmente este flujo ilegal. Yo recuerdo cuando estaba en el Banco Central, ya los últimos meses hicimos un acuerdo con el Banco Mundial, no, con el BID, perdón, para justo medir cuánto era el peso de la economía ilegal aquí en el Ecuador, y ya no lo logramos hacer. Lamentablemente las autoridades que en ese momento tomaron la posta no quisieron hacerlo y se quedó ahí. En Colombia, por ejemplo, en algún momento se hizo y pesaba casi el 40% de toda la economía colombiana todo este tema. Entonces, creo que esos elementos sí se tienen que debatir desde la academia y de los organismos internacionales para ver qué se puede hacer. Ahora, también. retomó el tema de la proforma. Usted, de su revisión, ha reconocido que hay una reducción en el ámbito de las universidades y también ha revelado este tema de la inversión que a mí me parece demoledor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de salud o con el tema de inclusión económica y social? ¿El sector social tiene o no tiene mayores ingresos proyectados para el próximo año? El sector social per se sí tiene estos ingresos, incluso tratando de cumplir la normativa constitucional de los sectores de salud y educación. Son los que siempre van a tener mayores recursos. Entonces ahí lo que sí llama la atención es que en sectores o en entidades como la Secretaría de Inteligencia, por ejemplo, también se hayan aumentado. Tenemos en el Ministerio del Interior, pero nuevamente el papel aguanta
todo, Fabricio. Yo creo que muchas veces estos sectores sí han tenido esas ingentes cantidades de recursos, pero no hemos visto que se puedan ejecutar de la mejor manera. Por eso estamos viendo en este momento también toda la crisis de salud que estamos viviendo, ¿no? Actualmente. Entonces, por el lado de la Proforma sí está eso estipulado, pero insisto, los supuestos detrás que me ayudarían a financiar esos recursos son los que a veces me preocupan un poquito más. ¿Por qué? Porque dentro de los ingresos no permanentes que se está estimando, claro, esperas el tema de la concesión a la OCP, tratar de tener algunos contratos petroleros por anticipado, entonces son casi 5,000 millones que estaría estimando eso para tener esta inversión también en estos sectores sociales, que si no se llega a concretar, pues seguimos teniendo los problemas hasta ahora. Y lo último, le pregunto a usted de lo que ha revisado. ¿La Proforma incluyó esta vez, como ha pasado en las últimas proformas, la monetización de activos del Estado y que, digamos, en los años anteriores no ha ocurrido? Ha habido espacios en los cuales pusieron sopladora, pusieron SACH, etcétera, y eso finalmente no ha ocurrido. Acá ¿consta algún tipo de ítem de monetización? Sí consta, pero ahora sí lo ponen bajito, son alrededor de 600 millones de dólares que lo están poniendo. ¿En qué rubro? 60 millones de dólares, ponen solo como monetización de activos, no le he visto mayor a detalle. Entonces, como usted dice, porque en todos los últimos años desde venta del Banco del Pacífico es que no ha pasado se ponía y no se llegaba a concretar, pero están estos otros supuestos de contratos anticipados y concesión, o como queramos decirle, del OCP, y veamos si eso se puede cumplir. Acá digo Casar, solamente para cerrar, dice, me parece que vale la pena saber cómo entra en la economía nacional la minería de oro ilegal. ¿Usted tiene algún tipo de explicación sobre eso, Eco, para cerrar? A ver, hicimos en algún momento algún estudio también en la universidad y con algunos otros colegas. El tema de la minería ilegal, tú tienes un montón de testaferros, tú ahí utilizas, ¿no es cierto?, estos elementos que dices que se generan un cierto nivel de explotación y después no lo haces. Y además lo que se ha visto, y un colega, Fernando Jurado, hacía un análisis súper interesante, que además alrededor de todas estas minerías o mineras ilegales, también tienes ya circuitos de personas que venden comida, personas que están ahí con todas las actividades también alrededor, y que eso te ayuda a ir lavando también el dinero. Entonces es bastante complicado. No soy experta, pero veíamos y me contaba él algunos elementos en esa línea. Economista, gracias por el tiempo. Gracias a usted, Fabricio. Verónica Artola Jarrín, exgerenta del Banco Central, analista económica además, hablando aquí en A Primera Hora, algunas alertas, algunas preocupaciones que se generan, obviamente, derivadas de lo que implica la proyección presupuestaria para el próximo año. 7:43 en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.